la palabra. Señor, gracias de todo corazón porque tu palabra siempre es viva y eficaz. Señor, y yo te pido, Señor, que esta palabra traiga vida y produzca el fruto para lo cual tú la envías en esta mañana. Por eso prepara nuestros corazones para recibir esta semilla. Prepara nuestros oídos para poder escuchar tu palabra y que nada estorbe a la acción de tu Santo Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy es Pentecostés. Dirá alguno, ¿y eso qué es? Hace muchos años Ana pensaba cuando se convirtió, yo eso de pentecostales, que éramos los de la quinta costilla. Entonces, porque pente, 5 y costal de la costilla, claro. Entonces, Pentecostés es una fiesta que celebraban los judíos, que venían 50 días después de la Pascua, y ese día fue muy especial para los cristianos, porque ese día se derramó, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo de una forma tremenda. Pero yo quiero que vayamos a esa historia que está en Hechos capítulo 1, 2, también 3 y 4, y vamos a leer algunos versículos. Empieza así el libro de Hechos en el capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate, está escribiendo Lucas, el médico amado, que se llama compañero de fatigas del apóstol Pablo, que antes había escrito un tratado, es decir, un libro, que es el Evangelio de Lucas. Y ahora se está dirigiendo a un hombre que se llama Teófilo, que significa el que ama a Dios, y escribe este libro, y dice que es la continuación de ese Evangelio de Lucas. Dice que hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate, no solo Jesús enseñó cosas, hizo cosas. Y de hecho todo el libro de Hechos de los Apóstoles es simplemente Jesús continuando a través de su iglesia, empoderada por el Espíritu Santo, pues sigue haciendo las mismas cosas, sigue enseñando las mismas cosas. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces Jesús, dice Lucas, antes de marchar simplemente les dice: esperad en Jerusalén porque hay una promesa que es la del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros. Y los discípulos, dice entonces, verso 6, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y ese es el título de este mensaje. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Fíjate, Jesús viene y les da la promesa del Espíritu Santo, les da una misión, les da una serie de cosas, y ellos, cuando Jesús es arrebatado, se quedan como embobados mirando al cielo. Tan embobados quedaron, tan absortos, tan asombrados, que tienen que bajar 2 ángeles y decir: pero bueno, ¿qué hacéis mirando al cielo?
Y ese es uno de los riesgos de una iglesia que puede entrar en una especie de avivamiento. Que se quede tanto mirando a Dios arriba que se olvide de mirar a los lados, que se olvide de mirar a los alrededores, que se olvide de mirar a los necesitados y a los que tiene a su lado. Al punto que Jesús tiene que prometerles o recordarles que iban a ser llenos del Espíritu Santo para que fueran, como hemos leído, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, un poquito más adelante, en el mismo libro, dice así, cuando llegó, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces de repente ellos esperan, dice, dentro de no muchos días, no se sabe cuántos días, fueron por allí, estuvieron dentro de no muchos días y llega el Espíritu Santo, baja como con lenguas de fuego y dice que son todos llenos de tal forma que nunca más volvieron a ser los mismos. Gente que estaba con miedo, gente amedrentada, gente que literalmente era cobarde en muchos sentidos, de repente hay un cambio de ellos. Y hay un cambio en tres cosas, de las cuales te quiero hablar. Tres cosas que cambian en ellos, tres resultados de esa venida del Espíritu Santo a su vida. El primero es un cambio de enfoque. ¿Qué quiere decir con un cambio de enfoque? En dos sentidos. Uno es, estos estaban diciéndole a Jesús, ¿restaurarás el reino de Dios cuando vengas? Les está diciendo, Jesús, dinos, ¿cuándo vas a arreglar todo este asunto político en el que estamos? ¿Cuándo de una vez y por todas vas a arreglar nuestra nación? Es decir, el asunto era mis preocupaciones, Jesús, tú eres Dios y espero que no te olvides de mis preocupaciones. Tú eres Dios y en el caso de los judíos, espero que puedas de una vez y por todas expulsar a los romanos de aquí. Tú eres Dios y ya que eres el Mesías y has resucitado, ¿cuándo vas a hacer eso? Y Jesús les dice, allá por el verso 6 y 7, oye, nos toca a vosotros ese asunto. Os voy a dar otro asunto en el que tienes que pensar. Y entonces Jesús les reenfoca en la misión de Dios. Ellos estaban enfocados en su agenda, ellos estaban enfocados en sus preocupaciones terrenales y Jesús los reenfoca en la agenda de Dios. Dice, te vas a preocupar de otra cosa, de ser testigo, porque las cosas terrenas muchas veces no las vas a poder cambiar, pero vas a ser testigo aquí donde tú mismo estás viviendo, ahí donde tienes que ser testigo. Y también hasta el último de la tierra, y en Judea y en Samaria y en todas partes, porque eres testigo simultáneamente al mismo tiempo. Al mismo tiempo, como vemos hermanos de Estados Unidos que son testigos de Jesús aquí y en su país y nosotros aquí, en todas partes, hasta el último de la tierra. Lo que está diciendo, lo que vino a hacer Pentecostés es reenfoca tu mirada, deja de mirar tanto al cielo y empieza a mirar la misión de Dios. Cuando un cristiano vive sin misión, un cristiano que vive sin causa, lo único que hace es, la diferencia que hay con alguien que no es creyente es a dónde acude el domingo a la mañana. Los cristianos acuden a la iglesia y los otros se van a ver un partido de fútbol. El motor de nuestra vida, hermanos, es una causa por la cual vivimos e incluso se nos puede llegar a pedir la vida. Y veremos después lo que pasa. No podemos estar tan preocupados por nuestra agenda terrenal que nos olvidemos de la agenda espiritual, al punto que siempre le estemos pidiendo a Dios, a ver, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Nos venía estas semanas atrás una de las candidatas, pues, por cierto, estamos en elecciones, aquellos que podéis votar, debierais votar, es un deber ciudadano y un derecho que ha costado mucho y debierais de votar. Y una de las candidatas que se juntó con todos los pastores de la ciudad
y venía preparada ya para decir todo lo que nos iba a dar. Y dijimos, no, si no le vamos a pedir nada. ¿Cómo? Simplemente le queremos decir que nosotros estamos aquí para servir. ¿Qué le podemos dar nosotros a esta ciudad? Y se sorprendió. Porque todo el mundo que se reúne con ellos es para pedirles algo. Es decir, nosotros venimos a construir y hacer algo. Nuestra agenda no es la nuestra, dame, dame, dame. Si podemos hacer eso con los políticos, y en este caso con la candidata que se reunió con nosotros, si podemos hacer eso con un político, ¿por qué no pensamos eso con Dios? Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, lo que vino a decirte, el centro del mundo no eres tú. La misión de Dios lo es todo, lo significa todo la misión de Dios. Ahora, hubo otro reenfoque, no solo el reenfoque en la misión de Dios, sino que si leemos Hechos, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo y empieza a predicar, acordaos que estaban todos llenos de temor, habían matado a Jesucristo, estaban temblando porque estaban viendo quién iba a ser el siguiente que iba a ser perseguido. Y allá en Hechos 2:36, bueno, en Hechos desde Hechos 2, del 22 al 32, Pedro empieza a predicar y dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mira, esta frase es como ponerse una soga al cuello, literalmente. Es decir, fíjate porque te estoy hablando del enfoque, ¿vale? El enfoque en la misión y ahora otro enfoque, que es el enfoque en Jesús. Esta frase, habiendo matado a Cristo, lo crucificaron, lo humillaron y ellos dicen, ¿sabes qué? A quien vosotros matasteis, el Señor, Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho el Mesías. Habéis matado al Mesías, lo habéis matado vosotros. Y entonces de repente empecé a hablar de Jesús, no voy a leer todos los textos, pero empieza a decir que Jesús es el Señor, Jesús es quien nos salvó, Jesús es el que vino a hacer bienes a todas las personas y vosotros lo matasteis. Cuando viene el Espíritu Santo, dejas de ser tú el centro pensando, ay, la casa que compré, a ver cómo pago la hipoteca, a ver el terrenito que ahora tengo que sembrarlo, a ver yo si tengo tiempo, claro, si estoy muy ocupado y no voy a poder. Oye, Jesús no es el presidente honorario de esta iglesia, ni es el presidente honorario de tu vida. Es el Señor. No es un presidente que invitamos y en honor le cantamos. Es el Señor, el dueño. Y uno de los deberes que nosotros como iglesia tenemos es, como hizo el apóstol Pedro, hacer visible a Jesús y hablar a este mundo de Jesús, de Jesús. Por eso ahora los niños están en la escuela infantil hablando de Pentecostés también. Y siempre, insisto, a los niños les hablamos de Jesús y de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Pedro lo presenta como el Señor, no como la palabra me salió, presidente honorario, al que le rendimos honores, pero no gobierna sobre nuestras vidas. Y tiene que ser visible otra vez. Por eso llega el Espíritu Santo y reenfoca las vidas hacia la misión y reenfoca las vidas a Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea la honra. Todas esas cosas que cantamos tienen que ser ciertas. En tu casa tiene que gobernar Jesús, en tu vida tiene que gobernar Jesús y por supuesto en la iglesia tiene que gobernar Jesús. Pero la segunda cosa, os hablé de tres cosas muy sencillas. La segunda cosa que Jesús, que el bautismo del Espíritu Santo trajo, Pentecostés trajo, para que dejemos de mirar al cielo, ¿verdad? Porque estáis mirando al cielo y podamos mirar hacia nuestro alrededor, hacia el prójimo, tiene que ver con la valentía, con la audacia. Hubo un cambio de mentalidad tremendo. Aquella gente que estaba amedrentada, insisto, y con temor, de repente se convierte en otro tipo de persona. Pablo le escribía a Timoteo, oye, Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía,
Nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, dice, de dar testimonio, porque hay mucha gente que se avergüenza de dar testimonio. Y Pablo se lo decía a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1. No te avergüences de dar testimonio. No solo de nuestro Señor, decía Pablo, sino de mí que estoy preso. Porque hay gente que a lo mejor no se avergüenza de Dios, pero se avergüenza de ciertos hermanos. Y eso dice, no te avergüences de esto. Y fíjate que cuando Pedro empieza a predicar, vuelvo al capítulo 2 de Hechos, empieza a predicar con tal valentía, si reciben el Espíritu Santo, empieza a predicar con tal valentía que allá en el capítulo, en el verso 37 y 38, está predicando y dice, al oír esto, bueno, verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y vieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, bueno, comportaos bien, a partir de ahora ser mejores personas, no hagáis daño a nadie. Dice, arrepentíos. Arrepiéntete. Eso es una predicación que no se escucha. Arrepiéntete. Y arrepentimiento es dar vas para acá, un giro de 180 grados y vas para allá. No es, sigo mi vida y tengo un poquito de tristeza, sigo mi vida, intento mejorar yo como soy. Dice, arrepentíos. ¿Y sabes qué? Y te tienes que bautizar, porque eso es un símbolo público de ese arrepentimiento. En el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo primero que viene también el Espíritu Santo no solo es a enfocarte en la misión y enfocarte en Jesús, sino que tengas una predicación audaz. No tengas miedo de predicar la palabra de Dios. No tengas miedo de predicar el arrepentimiento. No tengas miedo. Deja de tener miedo de hablar lo que Dios habla, porque los que predican el mal no se avergüenzan de predicar el mal. Al revés, tienen convicción de hacer el mal. Y a lo que antes nosotros llamábamos malo, ahora ellos le llaman bueno. Una convicción. Al punto que poder eliminar una vida humana en un vientre se le llama derecho. Y al punto que ahora se está llamando que eso es algo digno. ¿Cómo? Por poner un ejemplo. ¿Qué dignidad hay en eso? Más allá de entender las circunstancias terribles que pueden llevar a una mujer a dar un paso así. Hay que tener compasión y misericordia, pero llamar derecho a eliminar una vida. Todo el mundo predica lo que cree y nosotros tenemos a Jesucristo y nosotros tenemos una voz que puede hablarle a las personas de la salvación, de una esperanza, de una nueva etapa en su vida, del arrepentimiento, de algo diferente. Sé valiente al predicar. Sé valiente, por supuesto, sé sabio, pero sé valiente. Ten audacia, ten una predicación audaz, valiente. Por eso Pedro, cuando es lleno del Espíritu Santo, y por eso no quiero leer todo el texto de Hechos 2, pero predica de una forma audaz y allí mismo se convierten 3.000 personas. 3.000 personas vienen a Jesucristo. 3.000. De poco después vuelve a predicar y se convierten 5.000 después de que oran por un enfermo, por un paralítico que está en la puesta hermosa. Es decir, 5.000 más 3.000 se habían convertido más o menos el 10% de la población de Jerusalén en ese momento en apenas unos días. 10% de la población en unos días. Es como si hoy empezásemos a predicar y la semana que viene, dentro de 15 días, somos 10.000 en esta iglesia. 10.000, así, de golpe. La predicación audaz fue tremenda. Pero no solo predicación, sino que también tuvieron la palabra audaz
Esto es la introducción al mensaje. El mensaje es otro, ya veréis. Te estoy introduciendo para llevarte a otro lugar. Y también hubo una acción audaz. Es decir, hubo milagros, el poder que Jesús les dijo que les iba a dar en Pentecostés, y recibiréis poder para que me seáis testigos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vino poder. Entonces, fijaros, dice que en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, ¿cuántas? Muchas. Y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos 3:6 dice, mas Pedro dijo a un cojo que estaba, un paralítico que estaba en la puerta hermosa del templo allí del templo de Jerusalén, le dijo, les pidió algo, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es decir, eso, miraban al cielo, dejan de mirar al cielo y empiezan a mirar a un hombre que está en una puerta hermosa, paralítico. Y la promesa de poder que en Hechos se dice, oran, dice que le ven, tiran de él, dice en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y se sana. Es decir, no solo fueron audaces para predicar, señores y señoras, para hacer eso hay que tener valor. ¿O crees que cuando vas a orar por un enfermo no te vienen dudas? ¿Y si no se sana? ¿Y si hago el ridículo? ¿Sabes cuando uno piensa, ¿y si hago el ridículo? Porque tu testimonio, tu reputación, crees que es más importante que otra cosa. ¿Y qué si haces el ridículo? ¿Y qué? ¿O es que tu reputación vale algo frente a la necesidad de un enfermo? ¿Y qué si no pasa nada y no se sana? ¿Cuál es el asunto? Pero hay que también tener acciones audaces. Y los primeros cristianos no solo tuvieron predicación audaz, sino que hicieron acciones audaces. Cuando se encontraron en situaciones complicadas, iban, oraban por los enfermos. Claro, al principio los primeros cristianos tenían una situación tremenda. Hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Hasta los paños ungidos de Pablo se llevaban a otro sitio, y aquellos paños sudados que Pablo tenía después de trabajar se ponían sobre los enfermos y sanaban. Son hechos extraordinarios, por supuesto, pero nosotros tenemos que tener no solo una predicación audaz, sino que tenemos que tener hechos audaces, tenemos que ser valientes, tenemos que ser atrevidos. ¿Por qué? Porque sobre ti también ha sido prometido la unción del Espíritu Santo con poder. Siempre enseño lo mismo. ¿Alguien de aquí es Dios? No. Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué no dejamos a Dios ser Dios? Yo no soy Dios, pero dejo que Dios sea Dios cuando simplemente oro por un enfermo y declaro que Cristo lo sana. No soy yo, es Dios. Entonces, no solo se trata de ser cristiano. No solo se trata de un comportamiento de moral de buena persona. No solo se trata de predicar, sino se trata de hacer maravillas y prodigios y señales, que fue justo como empieza el el evangelista Lucas, diciendo, este Jesús que hacía y enseñaba, haces y enseñas. Es decir, las dos cosas, demuestras, predicas y demuestras con poder. Y también hay que ser audaz, no solo en la predicación, no solo hay que ser audaz en los milagros, sino que hay que ser audaz en la persecución. Escúchame bien. Y quiero pararme un poquito en esto.
Te hablo de audacia, valentía, para predicar, para hacer las cosas que Dios hacía, pero también para aguantar la persecución. Lo primero que se levantó cuando ellos empezaron a predicar, ¿sabes qué fue? Persecución. Dice el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Así que, como se estaba poniendo la cosa complicada, habían sanado a este cojo que estaba en la puerta hermosa y las circunstancias, había crecido muchísimo el pueblo, los sacerdotes con sus soldados, con la guardia del templo y los saduceos, que eran, digamos, los principales líderes religiosos. Verso 2, está por ahí, ¿verdad? Fíjate, la primera palabra, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjate, ya sabemos algo más del contenido de la predicación de ellos. Ellos estaban resentidos porque estaban poniendo a Jesús, exaltándolo, diciendo que Jesús había resucitado de los muertos. Les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Es decir, el hacer la voluntad de Dios, predicar con audacia y hacer hechos audaces, el entrar en la agenda de Dios, en la misión de Dios, no implica que no vayas a sufrir persecución. Es todo lo contrario, vas a sufrir persecución. Un cristiano que no sufre persecución por causa de su fe, hay que saber qué clase de cristianismo está viviendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, eran Pedro y Juan los que estaban allí, les preguntaron: ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. Fíjate cómo predica valientemente, porque delante de toda esa gente uno se podría asustar y decir: bueno, yo no me quiero meter con nadie. No se preocupe, no volvemos a hacer ruido, no volvemos a meternos con nadie ni a predicar nada, no se preocupe. No. Dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es decir, vuelvo a insistir, esto es ponerse la soga al cuello, esto es firmar una condena. Pero eran gente que cobarde, pero al llegar al Espíritu Santo se convirtieron en audaces y valientes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, se refiere al cojo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, porque en ningún otro hay salvación. Mira, no hay salvación ni en María, ni en Pedro, ni en Juan, ni en ningún apóstol, ni en ningún santo, ni en nadie. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Fíjate esta frase de Pedro tan tremenda. Entonces, dice, viendo el denuedo, es decir, el denuedo significa valor, arrojo. Viendo el denuedo, el arrojo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, no tenían estudios, eran pescadores, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Esta gente perseguía, pero en su conciencia sabían la verdad. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Espera amenazas. Si tú hablas claro de Jesús, lo primero que se va a levantar es amenazas. Siempre me recuerdo a mi suegra, Pepita, cuando
tenía un supermercado y ella hablaba sin ningún temor del evangelio a las personas. Y yo estaba escuchándola como predicaba y dije, te voy a decir una cosa. Vas a tener persecución por causa de hablar tan claro. Va a venir gente que te va a decir que va a dejar de ser cliente si sigues hablando. Así mismo se lo dije, me acuerdo el día. Dicho y hecho, esa misma mañana. Llega una mujer y dice, bueno, ¿sabes qué? Yo, claro, como hablas tanto de Dios, voy a dejar de venir a comprar aquí. Fíjate, es una semilla diabólica de temor. Uy, si pierdo un cliente puedo perder más. Mejor, mi fe es mi fe y mi trabajo es mi trabajo. ¿Seguro? Y ella le dijo, pues no voy a dejar de predicar. Si quieres volver, vuelve. Y si no vuelves, pues tranquila. No vuelvas. Entonces, así fue. Nunca dejó de predicar y la señora siguió comprando. Pero era una amenaza. Dice, mejor, por eso dice, llamémosles, y llamándolos, verso 18, les intimaron que de ninguna manera hablasen, enseñasen en el nombre de Jesús. De ninguna forma vuelvas a hablar el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron, pero los tuvieron que soltar, porque no hallaron ningún modo de castigarles. No había forma de poderles castigar, porque todo el pueblo estaba levantado por causa de la sanidad de este cojo. Vuelven a llamarlos, los vuelven a llamar a cuentas, siguen predicando, los vuelven a llamar, pero ellos se reúnen con la iglesia, que hablaremos después de esto, y dice el verso 29 y 30, dice, cuando salen de ahí, se reúnen con los hermanos y ahora, fíjate cómo oran, escucha bien. Y ahora, Señor, fíjate cómo oran Juan y Pedro. Mira sus amenazas y concede a tus siervos ser protegidos, ¿no? Guárdanos, ¿no? Concede a tus siervos, estoy en el verso 29, ¿está bien? Gracias. Que con valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Las dos cosas, hablar con valentía y dos, milagros. Acciones y señales, las dos cosas iban juntas, siempre iban juntas. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Por qué no pasa esto ahora? ¿Qué nos falta? El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con arrojo, con denuedo la palabra de Dios. Fíjate cómo oraron. Danos valor, que haya sanidades y prodigios. Y dice que el Espíritu Santo vino y el lugar tembló. Mira, no esperes que seguir a Jesús implique que te vayan a aplaudir. Es más, no te van a aplaudir muchas veces ni siquiera los hermanos de la iglesia. Cuando encuentras en muchas iglesias gente muy apasionada por Jesús, hay quien le dice, no seas tan fanático. ¿Cómo? ¿Para colmo? ¿No tengo que ser fanático? No debo ser tan intenso, no sé, ¿qué es lo que quieres? Muchas veces pensamos que Jesús era sin duda era un caballero. ¿Cuántos creéis que Jesús era un perfecto caballero? Sí, ¿y por qué entonces le escupía a la gente? Por decir que cogió a un hombre que estaba sordo y mudo y se le acercó, puso sus dedos
en sus oídos, abrió su boca y le escupió en la boca directamente. Y dijo, Fata. Y el hombre oyó y habló. Yo no creo que si yo viviese en los tiempos de Jesús, hacemos una imagen de Jesús tan idealizada que siempre decimos que es un caballero perfecto y correcto, pero no era tan claro así. Tenía que sanar a un ciego y escupió mucho en el suelo, porque para hacer barro hay que escupir. Dice que puso el barro en los ojos del ciego y el ciego podía haber dicho, ¿cómo? Barro con escupitajo. Pero lo hizo. Tal vez, si hubieras vivido en los tiempos de Jesús, no lo hubieras seguido, porque eres muy educado para seguir a un hombre así. Tal vez tu mamá te diría, niño, no se siga a un hombre así, ¿eh? Tenemos demasiada buena educación para que Dios nos use en milagros. Estamos demasiado pendientes de nuestro prestigio, de nuestra forma de que se nos respete, para meternos en situaciones peligrosas donde nuestro nombre, nuestro querer, ser, pues en fin, se hable mal de nosotros, ¿qué pensarán? ¿Os acordáis de Juan el Bautista que estaba en la cárcel? Y estando en la cárcel, Juan el Bautista manda a unos discípulos a Jesús para preguntarle si él era el que había de venir o no había de venir. Y Jesús le contesta a los discípulos y les dice, estoy en Lucas capítulo 7, y él les dice así de una forma muy sencillita, dice que ¿eres tú el que había de venir? Verso 19, esperaremos a otro. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Otras versiones dicen, bienaventurado el que no se ofenda conmigo, que no se ofenda en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces Jesús nos puede llevar a situaciones donde puede ser ofensivo, no ofensa en el sentido de un pecado, sino algo que es como un tropiezo, poder seguir a Jesús. Porque nos parece raro ciertas cosas que Dios puede hacer. La semana pasada aquí hubo 9 testimonios de personas que dijeron que habían sido sanadas. ¿Os acordáis? Oramos, ungimos y hubo gente que dice, me dolía la cabeza. Cosas sencillas, aparentemente para mí, para el que lo sufre no. Graciela, que no sé si estás por acá, por ahí, pero con un dolor de muelas que llevaba 15 días con tratamientos, que no le pasaba vino, no podía ni morder, le pasó instantáneamente. Otra chica que no podía pisar, etcétera, etcétera. Dice, id y decidle a Juan lo que habéis visto y oído. El evangelio no solo se oye, se ve. El evangelio se ve. Recuerdo siempre una hermana de Chantada que no sabía leer y no sabía leer. Nunca había podido leer el evangelio. Pero Dios la sanó de una afección a los pies que llevaba años con ella. Ella dijo, yo no leí el evangelio, pero yo vi el evangelio. Yo vi el evangelio, que es distinto. Yo vi el evangelio. Y entonces Jesús demuestra su poder, sana a los enfermos, hace un montón de cosas y de repente dice, bienaventurado el que no haya ofensa o que no haya tropiezo en mí. Fíjate, Jesús no hacía nada malo y sin embargo la gente se ofendía con él. Los religiosos se ofendían con él. ¿Por qué hay gente que haya tropiezo cuando el poder de Dios se manifiesta? Hay un llamamiento al frente y después veremos, ahora mismo, la semana pasada había un montón de gente al frente, pero había personas que no, que están como la expectativa.
a ver qué es lo que pasa. No sé si eso será Dios o no será Dios. Fíjate, en Lucas capítulo 4, fíjate cómo haya tropiezo gente. En Lucas capítulo 4, cuando Jesús está en la sinagoga de Nazaret y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, allá en el verso 18, por cuanto me ha ungido. Entonces está diciendo esas cosas, dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y dice el verso 22, que la gente estaba maravillada, capítulo 4, 22. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Maravillados. Y ahora de repente pasan una serie de cuestiones. ¿No es este el hijo del carpintero? Que haga los milagros que hacía en Capernaum. Y finalmente dice el verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es decir, pasan de estar maravillados a estar llenos de ira. Jesús siempre dividía la audiencia, siempre en dos. Gente que se siente maravillada y gente que da un paso para atrás, o se llena de ira o desconfía. Y dice, esto que será, en fin. Otra vez sanó a un hombre un día de reposo y hubo gente que se maravilló y los fariseos y los saduceos, los religiosos de aquel momento, ¿qué hicieron? Se ofendieron. Unos se maravillan, otros se ofenden. Es decir, ¿qué pasa? ¿No lo pudo sanar otro día? ¿Tuvo que sanarlo el día de reposo? Es decir, les importaba un bledo que ese tipo hubiese sido sanado. En el estanque de Betesda, 38 años inválido. Y les importaba nada, lo que les preocupaba es que lo sanó el día sábado. Vísperas del reposo. En otra ocasión, en Lucas capítulo 5, sin salir del Evangelio de Lucas, del 17 en adelante, cuenta la historia de Jesús que está predicando, que está enseñando en medio de los sabios, de esos fariseos, de esos escribas, y 4 hombres traen un amigo, se meten por el tejado, lo meten, y Jesús le dice, oye, tus pecados te son perdonados. Y dice el verso 21, ¿quién es este que habla blasfemias? Antes, blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, Jesús entonces, verso 22, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Maravillas o blasfemias? ¿Vieron maravillas o eran blasfemias lo que decía? Siempre hay gente que tropieza en las maravillas de Dios. Hay gente que tropieza en el poder de Dios. Hay gente que tropieza en los milagros de Dios. Y Jesús dice, cuidado, el que no haya tropiezo en mí es bienaventurado, pero el que tropieza con mi poder tiene un problema. Porque aquellos que mismo vieron la maravilla, dijeron que era una blasfemia. Las dos cosas a un mismo tiempo. Es una maravilla considerada una blasfemia. Honestamente, ¿cuántos queréis de corazón ser usados por Dios? Pues prepárate para todo tipo de opinión sobre tu vida. Prepárate para que te critiquen. Prepárate para la persecución. Prepárate para las amenazas. Porque si Dios te usa para sanar, te van a decir que eres brujo, que eres meigo, que eres lo que sea. Prepárate para la crítica cuando solo trasciendes simplemente el hablar y pasas a la acción pidiendo que Dios haga un milagro. Porque cuando suceden y cuando el poder de Dios se manifiesta, suceden esas cosas extrañas, muy extrañas. Y mira, hermanos, nuestras raíces espirituales son muy extrañas.
Nuestras raíces espirituales es de un Dios que manifiesta 10 plagas sobre una nación, Egipto. Es un Dios que abre un mar levantando una vara. Es un Dios que le dice a un profeta, a Ezequiel, que esté 390 días acostado del lado izquierdo delante de una tablilla dibujada de Israel. Porque tenía un simbolismo de lo que Dios iba a hacer y el cautiverio que iban a pasar. A ese mismo profeta le dice que coma con comida cocinada en estiércol humano. Para entonces aquello era una cosa horrorosa. ¿Y qué? Si Dios le mandó a Isaías durante 3 años estar desnudo. Y aún le dijo, proféticamente vas a enseñar las nalgas. ¿Y qué? Bueno, Dios me libre que me hable a mí esto en este momento. Dios me guarde, porque entonces ya... Pero había cosas absolutamente, quiero decir, ilógicas. Pero nosotros tratamos de meter en nuestro conocimiento a Dios. Si nosotros que no damos gobernado bien un matrimonio, que no damos gobernado bien a nuestros hijos, que no gobernamos aún nuestra economía, es decir, nosotros creemos que podemos entender a Dios. Creemos que podemos meterlo en nuestro cajón teológico y olvidarnos de que Dios hace cosas sorprendentes, y esas cosas sorprendentes hace que muchas personas se levanten en tu contra. ¿Os acordáis aquella vez en Lucas 11 que echa un demonio? Y dijeron, tú haces eso por Belcebú. Dijo, cuidado, porque cualquier pecado se perdona, pero la blasfemia contra el Espíritu no. Cuando atribuyes al diablo los hechos que son de Dios. Cuidado, dijo Jesús. Cualquier pecado se perdona, pero cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces a la gente no le escandalizaba el milagro, a la gente le escandalizaba el método. A la gente no le escandaliza que haya un milagro. Ahora, si el método es que te tira al suelo, si el método, en fin, pues te escandaliza. Ahora sí, al que recibió el milagro le importa un bledo el método, ¿verdad? Lo que quiere es estar bien, estar contento y sin ningún tipo de problema. Y si tiene que escupir en tierra para darme la vista, o meterme los dedos en los oídos y escupirme en la boca, pero recobro el oído y el habla, ¿a ti te da lo mismo? Absolutamente lo mismo. Y todos queremos milagros en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia o en la ciudad. Todos, pero ninguno queremos ser perseguidos por eso. Por eso te digo que la audacia que vino con el bautismo del Espíritu Santo provocó que aunque venía persecución, se mantenían en su lugar. Y si no, fíjate también cómo hablaron de ellos en Hechos capítulo 2. Fíjate, reciben el Espíritu Santo y fíjate las reacciones a la venida del Espíritu Santo. Verso 6, verso 5 dice. Moraban entonces, vino el Espíritu sobre ellos. Moraban entonces, verso 5 del capítulo 2, en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, es decir, la venida del Espíritu Santo fue un estruendo, igual que el terremoto aquel, se juntó la multitud y estaban, fíjate, primera cosa que viene cuando viene el Espíritu Santo, confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban 2, atónitos. 3, y maravillados. Dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que cada uno hemos nacido? Partos, medos, edomitas, en fin. Y dice verso 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, es decir, están borrachos. Es decir, había 5 reacciones, 4 negativas, desde la confusión a estar atónito, a estar perplejo, a estar, se me va otra por aquí. Todas 4 negativas, la burla, y solo una positiva. Es decir, cuando tú empieces a hacer
la agenda de Dios, cuando tú empieces a estar en la misión de Dios, a tener una predicación audaz y a tener hechos audaces, la gente no esperes que todos se maravillan. Solo se maravilló 1 de 5. Los otros te van a criticar, incluso a decir, este está borracho. Es decir, es una forma de excluirte de su círculo. No te necesitamos, no te queremos. Y para que alguien te diga que estés borracho, es que tienes que estar muy borracho. Es decir, lo que vino aquí en el Espíritu Santo fue algo tremendo. Están llenos de mosto. Claro, Hechos 2 es una crítica profunda, es un juicio profundo. Todos queremos estar en Hechos 3, donde oras por el paralítico, le dices al paralítico, levántate y anda, y el paralítico se levanta, ¿verdad? Todos queremos el milagro de Hechos 3, pero no queremos pasar por Hechos 2. No queremos pasar porque la gente nos confunda, no queremos pasar porque la gente nos critique, no queremos pasar por ahí. Pero no puedes llegar a Hechos 3 sin Hechos 2. No puedes llegar a Hechos 3 sin la plenitud del Espíritu y sin la confusión, incluso que a veces se da. Quien se mueve en un mover de milagros es quien ha aguantado la burla, es quien aguanta esa presión del que dirán, es quien aguanta que te llamen lo que sea, porque tu principal agenda es la misión de Dios, no el que dirán las personas. Y por eso el Espíritu Santo vino trayendo audacia. Por eso dice, bienaventurados, dice Jesucristo. Y una de las bienaventuranzas, no cuando ocurran milagros, no dice eso, ¿verdad? Sino cuando se diga toda cosa en contra de ti por mi causa. Claro que Dios nos quiere usar en milagros, pero necesitamos audacia y necesitamos que por lo menos aquí adentro no haya juicio ni cuestionamiento a lo que Dios quiere hacer. Gente audaz, gente valiente, acepta. Dios es muy extraño, es muy extravagante. Siempre decimos que Dios te ama tal y como eres, ¿verdad que sí? Dios acepta a las personas tal y como son. Por favor, aceptemos también nosotros a Dios tal y como es Él. Que a veces rompe los patrones de ay, el Dios correcto y que no ofende a nadie. No es así. Por eso la venida del Espíritu Santo provoca tantas reacciones, tantas cosas. Y voy a dejar el último punto, no lo voy a tocar. Quiero terminar aquí. Porque las cosas que hacía el bautismo Espíritu Santo, y la tercera no la voy a tocar aquí, en otro momento. Pero hay una respuesta a esa predicación audaz que leí antes en Hechos 2, 37 y 39. Cuando aquella multitud escuchó esa predicación de Pedro, tan valiente, tan radicalmente decidida por Jesucristo y exaltando a Jesucristo, fíjate lo que dice el verso 37 y 39. Bueno, verso 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón. El corazón se les quebró. ¿Cómo hemos matado al Mesías? ¿Qué he hecho? Y dirán, ay no, lo mataron los sacerdotes lo que hicieron, la culpa es de ellos, vete a pedirle cuentas a ellos. No, ellos mismos se dieron cuenta que sus pecados, que tal vez muchos de esos que estaban en la multitud, fueron los que estaban también en aquel viernes donde Pilato salió y que dijo, ¿queréis que suelte a Barrabás o suelto a Jesús? Y aquella misma gente gritó, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Las multitudes que apenas 6 días antes clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Luego gritaron, Barrabás, pero ¿creéis que ese sí? Crucifícale. Esta gente, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esta frase
Hay una primera pregunta con la que empecé el mensaje. ¿Por qué miras a los cielos? Deja de mirar a los cielos a ver si viene a rescatarte de tus problemas y empieza a mirar alrededor, que es lo que el Espíritu Santo les dijo. Pero terminamos con otra pregunta. Una pregunta que hicieron los ángeles. Pero mira el efecto de una predicación audaz y de hechos audaces y de gente valiente que aguantó la persecución. La gente de Jerusalén dijo, ¿qué tengo que hacer? Porque yo no puedo seguir así. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, pero no solo para vosotros, ¿sabes? Sino para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Tú tal vez estés aquí y nunca siquiera te has hecho esta pregunta de ¿qué haré? Pues la respuesta para tu vida hoy de parte de Dios es la misma. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Da un paso de fe, da un paso de honor, porque esta promesa es para ti, para tus hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos los que Dios llamare. ¿Y sabes por qué estás hoy aquí? No estás aquí porque alguien te envió. Alguien te invitó, mejor dicho. Alguien te dijo, ¿por qué no me acompañas a una iglesia evangélica que hay ahí, no sé qué? No estás aquí por eso. O tal vez sea la segunda o tercera vez que has venido. Estás aquí porque Dios te ha llamado. Y Dios te dice, ven y sígueme. Dios te está llamando para que entregues tu vida y pidas perdón por tus pecados.